seamos en esta hora todos bienvenidos a este lugar. En esta hora vamos a hablar, queridos, acerca de el único que te levanta, el único que te levanta. Pero también, queridos, para conocer precisamente cómo es que Dios nos levanta, también tenemos que conocer de qué nos levanta. Y en esta hora nos vamos a basar en el Salmo 51. Salmo 51, que vamos a tocar dos salmos más. Vamos a mirar el Salmo 51. Estuve mirando y investigando lo que es el síndrome de insensibilidad aguda. Y el síndrome de insensibilidad aguda es la incapacidad del hombre de sentir dolor. Tremendo, se nace, es una enfermedad congénita, se nace con ese síndrome y desde bebés no se siente dolor. Pero a eso se añade también, hay otro síntoma, otra patología más que se añade a ese síndrome a veces. No solamente es el síndrome de insensibilidad aguda, sino que también es la anhidrosis. Y la anhidrosis es la incapacidad de sentir la temperatura. Es decir, es esos niños o personas que han crecido primero no sienten dolor, pero eso también se le añade a que no sienten la temperatura, el fuego, no saben qué es el calor. Y por tanto es muy peligroso en el aspecto de que cuando ellos juegan, cuando son niños que están jugando, pueden estar al rayo de sol, ellos no sienten lo que su cuerpo está experimentando, porque no hay control del sudor, entonces tampoco obvio de la temperatura, y es un problema un poco más agudo. Entonces, queridos, mirando ya eso, vamos a mirar el Salmo 51. El Salmo capítulo 51 vamos a mirar, es un salmo de David. Y es un salmo muy interesante en todo este salmo. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo, Señor, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad ha sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Lávame, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, ni quieres holocaustos. Los holocaustos de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es tan profundo este salmo, y es el salmo de un pecador que va ante la presencia del Señor de una manera tan tremendamente arrepentido, porque se denota aquí todo el pecado y no lo esconde, sino que lo lleva delante de la presencia de Dios y lo expone. De hecho, reconoce ese pecado porque él sí ha sido expuesto. Es tremendo. Mira el verso 2, vamos a ir al verso 2. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y es que el pecado ensucia el alma, la conciencia y ensucia el corazón. Dice: lávame más y más de mi pecado, y me lleva ya a ese pasaje de Apocalipsis donde dice: y ellos han emblanquecido sus ropas. Aquellos que van en el Apocalipsis, aquellos hombres y mujeres que no han negado el nombre de Jesús, dice: y ellos no le han negado y sus ropas han sido emblanquecidas. En este pasaje está diciendo: Señor, mis ropas espirituales, mi alma está contaminada y ha sido mi vida manchada. Dice: lávame más y más de mi pecado. El verso 8. Entonces el pecado es algo que ensucia la conciencia, ensucia el alma. Pero también vamos a ver el verso 8 y dice de la siguiente manera: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dice en la palabra del Señor, hermano, habla acerca de ese gozo del Espíritu. El gozo es una de las cosas que se pierde frente al pecado. Ya no hay esa libertad, como esa liviandad espiritual, como esa, no tanto liviandad espiritual, sino esa capacidad del hombre de sentirse liviano y como que aun cuando está en pruebas, sabe que su Redentor vive y aún del polvo le levantará. No quites de mí tu Santo Espíritu, no quites el gozo de la salvación, no quites ese gozo de la salvación. Dice el salmista, dice: Señor, purifícame con hisopo y seré más limpio.
Dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Verso 10, dice la palabra, crea en mí, oh Dios, un corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. El pecado, hermano, trae al espíritu corrupción. Dice, coloca en mí un espíritu recto. Y la rectitud es símbolo de aquel que tiene principios y de aquel que teme a Jehová. Dice, coloca un espíritu recto dentro de mí. El pecado no solamente se queda en el pecado inicial, sino que ese pecado es como una bola que va generando a su paso aún más atracción hacia otros pecados. ¿Por qué? Porque ese pecado inicial requiere a veces mentir. Ese pecado inicial requiere una fachada. Entonces eso se llama hipocresía. Ese pecado inicial va generando. Y muchos hermanos, ese pecado les ha llevado aún a negar la doctrina de Cristo para poder validar su pecado. Se valida su pecado negando la doctrina de la palabra de Dios. Entonces, como alguien dijo por ahí, no, yo creo que Dios cuida a sus borrachitos. Dijo otro, no, es que Dios conoce el corazón mío, que yo le amo, pero es que de esto sí yo no puedo. Y Dios así lo ama porque es que Dios no exige perfección. Y eso no dice la palabra de Dios. Eso no dice la palabra del Señor. El pecado, por lo general, tiende a arrastrar al ser humano hacia un abismo mayor. En algunas ocasiones, no es en todas, pero en la mayoría de ocasiones, no sé por qué, el pecado arrastra al hombre a los vicios. Tal vez es porque la conciencia se tiene que acallar, ¿no? Entonces uno ve cómo a veces, hermano, el que peca tiende a ser alcohólico o busca su refugio en el alcohol. Y entonces decimos, no, es que Noé tomó, Noé sembró una viña y Noé se embriagó. Pues quiero decirles que eso es verdad. Noé se embriagó, pero Noé trajo una de las tragedias más grandes a su familia y a la tierra. Dice, maldito es Canaán, uno de sus hijos, Cam, Sem y Jafet, porque miraron la desnudez de su padre. Hubo maldición sobre la tierra. Habían salido, uno diría, wow, ya como que las descendencias están como limpiándose del pecado, pero la Biblia dice que el pecado está en el hombre desde su juventud. Entonces, amados míos, es tremendo entender que a veces el pecado nos arrastra hacia unas debilidades para calmar nuestra conciencia, porque la Biblia dice que Noé se embriagó y perdió la conciencia. Y por perder su conciencia, el dominio de su cuerpo, de sus acciones, el abuelo de sus empezó a desnudarse. Se quitó todo, se alocó y quedó dormido ahí todo desnudo.
Y el pecado de sus hijos, de uno de sus hijos sobre todo, fue el que uno lo vio, pero fue y se lo dijo a Cam. Y Cam vino a burlarse, Cam vino a mirar la desnudez de su padre. En cambio, Sem, cuando se enteró, dice que se fue de espaldas con la ropa y lo que hizo fue tirarle ropa encima para no ver la vergüenza de su padre, para no ver la desnudez. Lo honró. Y cuando se levanta el abuelo, imagínate, y profiere una maldición sobre su casa a causa de la maldad del corazón. Entonces, el licor lo que trae es un desequilibrio en la mente, en el corazón. El alcohol lo que trae es un desequilibrio total, de tal manera que las acciones se duermen. Por eso la palabra de Dios sí dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, es decir, donde hay disputa, donde hay realmente va a haber quebrantamiento. Dice más bien: seis llenos del Espíritu Santo. Entonces el pecado siempre va a traer unas consecuencias profundas, y nuestro espíritu, el gozo del Espíritu, el pecado va a traer vergüenza, el pecado va a traer suciedad en el nombre y en el corazón. El pecado va a quitar el gozo. Ay, no, es que usted viera cuando yo tomo eso, me río, ay, yo me desinhibo. Sí, el trago es una de las cosas que desinhibe, es una droga. Es la droga más popular, pero es una de las entradas a todos los demás vicios. Se dice la droga que inicia a todos los vicios, al cigarrillo, las drogas psicoactivas, todas esas. Viene el comienzo, es el alcohol, porque es la droga social, pero es una droga, es una droga. Entonces, queridos, pero bueno, no es solo el alcohol. Casi el pecado es adictivo, porque envuelve. El que miente le gusta mentir. ¿Por qué? Porque adquiere cosas, porque manipula. En fin, ya hay para adelante. Pero vamos a mirar el verso 15. Y dice la Escritura: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Una de las cosas que hace el pecado es que aleja al hombre de la adoración. No, que iglesia, no, que oración. ¿Por qué? Porque ¿cómo entrar a la presencia de Dios? Se siente inmundo, se siente mal, se aleja del propósito. Entonces venir a la iglesia se hace algo difícil, porque obviamente el Espíritu no quiere. El salmista está reconociendo que el pecado le ha llevado a alejarse. Para poder estar bien dentro de su mundo de pecado, él tiene que poner ciertas barreras, disfrazar ciertas cosas, y por eso entonces se acepta algo, pero se niega a lo demás. Se acepta algo, pero se niega a lo demás. Yo me ponía a pensar qué profundidad de este salmo, cómo el salmista va reconociendo y nos va dando como un diagnóstico. Esto es un diagnóstico del pecado.
un diagnóstico del pecador tremendo, paso a paso. Él va experimentando y él va diciendo y él va pidiendo a Dios. Y yo digo, y hasta ahora se dio cuenta. Es decir, que tuvo un tiempo en el cual él experimentó todo eso y lo deseó. Pero ahora se ve confrontado y despierta. ¿Sabe, hermanos? Estuve mirando y en verdad estuve analizando esto de por qué el Señor Jesucristo dijo sepulcros blanqueados, muertos en vida. Era lo que les estaba diciendo. Dice que por fuera están como untados de cal, es decir, parecen blancos, emblanquecidos, pero por dentro su corazón, su vida está llena de huesos muertos. Y yo dije, ay, el Señor, es que así es el pecado. Porque ¿cómo puede alguien estar viviendo esto y solo sentirlo después? Porque es que el pecado, una de las cosas que el pecado, dice la palabra de Dios, dice que el pecado es muerte. La Biblia dice el pecado es muerte. Entonces, cuando una persona está muerta, no siente. Eso es lo que sucede. Cuando una persona peca, está muerta a Cristo y entonces no siente, no puede sentir, está en su deleite, es empecinado, está atrapado, está muerto hacia una vida espiritual. Es la única manera de no sentir. No siente. Puede venir a la iglesia y sale como cualquier otra persona, porque viene, porque le gusta tal vez la vida social de la iglesia, porque es una manera de sentir que es igual a todos. Pero viene la palabra y la palabra resbala, la palabra no entra, la palabra no llena, la palabra realmente no cambia, sino que como que se siente un poquito y dice, sí, pero bueno, es que eso era para antes, ahorita, yo sé que más adelante. Y sale igual a hacer lo mismo, porque le gusta su pecado, porque está muerto a la vida espiritual. Se dice que todo lo que nos haga sentir incómodos no viene de Dios. Todo lo que nos hace sentir incómodos no viene de Dios. Todo lo que no te deja dormir, lo que te vuelve, te trae una vida intranquila, no viene de Dios. Todo lo que no puedes hablar abiertamente no viene de Dios. Es pecado. Inicia así en nuestro corazón. Ay, será. Ay, y buscamos argumentos. ¿Será que esto es pecado? ¿Será que sí? Pero sientes intranquilidad, no te sientes, no te hallas. Y dices, ay, pero... Y entonces quieres hacerlo y buscas argumentos. Eso es pecado. Aquello que no te deja dormir, aquello que dices en tu mente, en tu corazón, wow, ¿qué está pasando? No, como que esto no es, pero a la vez tú dices, no, pero es que tiene de malo y empiezas a sentir, eso es pecado. No, pero es que este negocio es bueno, no es bueno, esto es bueno, pero tu mente
mente, tu corazón, tu razonamiento empieza a rearguirte y a decirte, mira, otros van a perder, tú los estás robando, y tú dices, no, cada uno mira cómo se salva, cada uno mira cómo invierte, yo no los estoy robando, ellos son conscientes, pero tú no duermes, tú estás en la lucha. Eso no es para ti, eso no es de Dios. Pero a veces nosotros queremos encontrar maneras fáciles de negocio, encontrar maneras fáciles en la vida, atajos a nuestra vida emocional, a nuestra vida económica, y eso nos lleva, queridos, a un estado donde el salmista dice, aún mis huesos se han secado, aún mi alma ha perdido el gozo. Porque por eso es que, hermano, uno ve esos bares llenos hasta el lunes. Eso no importa, eso no hay festivo, porque sí, todos los días. ¿Por qué? Porque, queridos, necesitan eso, necesitan algo adicional para poder sentir que están vivos. Porque la muerte ha llegado a sus vidas, a sus hogares y a sus familias. Pero bueno, hay algo importante, queridos, y es que Dios siempre está presto a bendecirnos. Amén. El Señor nunca nos ha dejado, el Señor siempre ha estado ahí, hermanos, para que todo aquel que mire a Él, a su cruz, pueda ser redimido. Vamos a mirar el Salmo, capítulo 34. Salmo 34, vamos a mirar el verso 4. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, ¿y qué? Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró. Hay una esperanza para aquel que puede realmente mirar a la cruz. Hay una esperanza para aquel que no importa su pecado, despierta y dice, yo estaba como muy cómodo, muy cómoda, o yo como que estoy muriendo. Aún la sequedad de mis huesos me ha llevado a sentir la insensibilidad aún de la palabra, porque aún predican y yo no siento nada, yo salgo igual, mi vida no es transformada, mi vida sigue siendo igual, sigo siendo el mismo corrompido, la misma persona que no le importa lo que la palabra dice, y la palabra dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de edificación, esa palabra que puede edificar a otro. Pero tú te despiertas y tal vez dices, no, yo soy una persona normal en el aspecto de que en mí no ha ocurrido un cambio, normal en el aspecto en que todo el mundo afuera es igual a mí o yo igual a ella. Lo único tal vez es ciertos valores que aún conservo porque me los enseñaron en la casa, pero la palabra no me ha importado mucho y no ha hecho mucho efecto. Dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová. Hermanos, uno de los primeros pasos para poder realmente salir del pecado, para poder obtener de Dios ese cambio, esa realidad de las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, es poder extender nuestra mano al Rey.
Se dice que la reina Esther fue llevada ante el rey Asuero, que era una mujer muy hermosa. La reina Vasti había sido destituida y de una manera fatal, porque le habían quitado su cabeza a causa de su altivez y de su irreverencia frente al rey. Porque delante del rey no se podía, ni aún su reina, entrar si él no la llamaba. Nadie podía entrar a audiencia delante del rey si él no la llamaba, o si algún súbdito no tenía audiencia con el rey. Eso era símbolo de altivez y era una ofensa delante del rey. La reina Esther ve cómo su pueblo va a ser exterminado por el decreto de Amán. Y ella dice: empiecen a ayunar, porque mi vida está en peligro. Yo diré delante del rey, él no me ha llamado, pero yo le diré al rey que necesito hablar con él, y esto me puede costar mi vida. Pero la reina Esther empieza a ayunar y dice que son 3 días de ayuno, y ella va a la presencia del rey y ella se inclina y extiende su mano. Lo que salvó a la reina Esther es que el rey Amán extendió su mano. Lo que salvará nuestra vida es que el Rey de Reyes extienda nuestra mano cuando nosotros nos inclinemos a Él y digamos: oh Rey, perdona nuestro pecado. Si el Rey extendiere su mano, nuestra vida será recompensada y bendecida. Solo el que clama, solo el que extiende: oh Jehová, escúchame cuando clamo, perdona mis pecados. Y esto solo lo hace un hombre, una mujer que ha sido sensibilizado. Un muerto nunca se levantará del rey. Sus huesos se irán secando más y más hasta que lleguen a ser solo polvo en medio de la tierra. Necesitamos, hermanos, que el Señor levante nuestro espíritu. Necesitamos ser sanados delante del Señor. El jueves predicaba Kevin Andrés y hablaba acerca del valle de los huesos muertos. Y el Señor llevó a Ezequiel y le dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él le dijo: Señor, solo tú lo sabes. Dijo: hijo de hombre, profetiza y di: huesos recobren vida. Y dice que vino sobre ellos tendones y vino sobre ellos. Y dijo: hijo de hombre, profetiza y di al espíritu de los 4 vientos que vengan y levanten y den vida a los huesos que ya han sido llenos de carne y ya han sido formados, pero que no tienen vida. Dice: y profeticé, y hubo un gran viento, y dice que vino sobre ellos vida, y esos huesos vivificaron. Y Kevin Andrés nos confrontaba frente a la palabra y decía: ¿quiénes somos? ¿Huesos o profetas?
huesos muertos que no sienten, que están consumidos y que cada día se calcinan y que cada día se consumen como polvo? ¿O somos profetas, aquellos que hemos dicho: Señor, hemos pecado, Señor, el único que nos puede levantar eres tú, el único que puedes extender tu mano para levantarnos eres tú, porque entonces oiré gozo, dice el salmista, entonces se alegrarán los huesos que has abatido? Y profetizaremos, le diremos al mundo que Jesucristo es el Señor. Le podremos decir al mundo: Jesucristo reina, Jesucristo levanta, Jesucristo sana, salva, bautiza y da poder. De nosotros vendrá, queridos, la necesidad de permanecer en santidad, la necesidad de permanecer en esa bendición. De nosotros vendrá, queridos, el poder sentir la alegría de amar a Dios, de estar delante de su presencia. Amén. Ezequiel 36 dice por allá en el verso 26: os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en tierra que le di a vuestros padres y a vosotros, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Amén. Gloria a Dios. Nosotros escogemos, queridos, hoy hay un rey aquí en este lugar. Él dijo: donde dos o tres se reúnen, ahí estoy. El Señor Amén. Está hoy aquí. Amén. El Señor quiere hoy limpiar nuestra vida. El Señor quiere hoy que nosotros podamos reconocer nuestros pecados, nuestras falencias, y poder decir: Señor, aquí me inclino y mi mano se extiende para que tú me levantes. Cierra tus ojos y dile: Señor, hoy estoy aquí, Señor. Solo tú conoces, oh Dios, mi pecado. Solo tú conoces mi corazón. Solo tú conoces los tiempos de alegría, de gozo, pero aún está ese pecado oculto que tal vez, Señor, está allí, pero yo no lo entiendo porque creo que todo está bien dentro de mí, Señor. Pero hoy te pido, mi Rey, que tú quebrantes de mí, Señor, el pecado, que tú quebrantes de mí, Señor eterno, aquello que está enlodando mi alma, aquello que me hace sentir sucio, aquello que me aleja de tu presencia, aquello que quita el gozo de mi espíritu, Señor. Padre, aquello que me está secando y no me estoy dando cuenta. Tal vez es el egoísmo, tal vez son las malas palabras, tal vez, Señor, es mi falta de compromiso y verdad con tu palabra. Tal vez solo soy un oidor, pero no un hacedor de tu verdad. Padre, hoy te pido que tú, Señor, quites de mí esta aflicción y esta sequedad, esta muerte, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que me hagas conocer la verdad. ¿Por qué no te adoro? ¿Por qué no hay esa
esa alegría de cada día, de buscarte, de orar. ¿Por qué en mí no ocurre eso? Señor, quita todo pecado que me ha llevado, que me ha arrastrado a una vida, Señor, inconversa. Tal vez lo que escucho es música mundana, tal vez lo que veo es solo películas. Me escondo de mi vida, me escondo de mi realidad y quiero hundirme, Señor, en la fantasía de cada película y no te busco y no clamo a ti y no entiendo que todo tú lo puedes, Señor, que no hay nada que tú no puedas quebrantar, que no hay nada que tú no puedas hacer por aquel, Señor, que se acerca a ti. Tú eres el Dios vivo, Señor. Te bendigo hoy, Padre, y bendigo las vidas. Si en ti hay necesidad de un cambio, no sé en qué área de tu vida, tal vez tu vida espiritual, tu vida de oración ha menguado. Tal vez has permitido que venga a tu vida más mundo que algo espiritual. Colócate en pie, yo quiero orar por ti en esta hora.